Pulso económico que, como es tradicional, vamos a arrancar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35, donde no paran las subidas. Hoy 1,35 arriba. El índice general termina la sesión en 19.421,9. Los valores que avanzan más en la sesión: Acciona 4,53 arriba, Acciona Energía 3,38 arriba y Bankinter 2,83 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Arcelor baja 2,40, Fluidra 1,44 y Colonial 1,05. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece más relevante de lo que vamos a tratar en nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en la mesa de análisis económico ya vamos a hablar del petróleo. El petróleo ha pasado en una semana de $95 el barril a 78. Estoy hablando del petróleo Brent, el que es de máximo interés y referencia para España. La Agencia Internacional de la Energía dice que el crudo va a fluir a raudales, así que se abra definitivamente el estrecho de Hormuz, tanto como que van a sobrar, dicen, unos 6 millones de barriles diarios de lo que normalmente se producía. Y hablaremos también de la inflación en la eurozona, que no encuentra techo y que ha subido 2 décimas solo en mayo. Se está en 3,2% el índice de inflación de la zona euro. Y lo siguiente, presentarles a nuestros invitados esta tarde. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Me alegra. Y don Antonio Castelo, analista de mercados de eBroker. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Todo Corcajo. bien? Mejor que otros. Mejor que otros. Por ejemplo, el seleccionador español de fútbol. Por ejemplo. Bien, bueno, vamos a analizar la sesión del IBEX hoy, que parece que pintaba la cosa de que se iban a tomar un respiro antes de la primera reunión de la FED, la que lidera ya el nuevo jefe de la FED, Kevin Warsh, pero al final se han disparado los aumentos y terminamos la sesión de forma espléndida con un 1,35 arriba. Banda. Sí, a primera hora de la mañana veníamos de un mercado americano ayer un poco más tranquilo, viendo que, pues bueno, parecía que estaba descontado con el barril del petróleo ya marcando mínimos de los últimos meses, pero como un poco sostenido, ¿no? Sin embargo, se ha iniciado la sesión americana y Europa se ha disparado. Entonces, el IBEX lo ha seguido y ya se habla de 20.000, ¿no? O sea, bueno. El lunes decían que habíamos pasado los 19.000 y los 20.000 los tenemos ahí a casi 500 y pico puntos. O sea que... ¿Qué es lo que hemos subido en una semana? Por eso, que yo no veo que esté muy lejano. Sobre todo, además, porque lo que está haciendo tirar al índice sigue siendo lo mismo. Los bancos, operaciones corporativas, Indra y esas cosas que, bueno, que... Sí. Castelo. Bueno, sí, lo que ha dicho Antonio realmente, o sea, el resto de Europa ha estado un poquito más tranquila, está mirando todo el mundo qué va a pasar esta tarde en la reunión de la Reserva Federal, que no va a pasar nada, lo único va a ser el primer discurso de Kevin Warsh y bueno, pues la gente quiere ver un poco por dónde puede ir y qué es lo que va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues con ese entorno de petróleo por debajo de $80 barril, ya sabemos cómo funciona rápidamente el mercado, menos inflación, los tipos ya no van a subir, todo esto va bien, pero tampoco van a bajar porque el Banco Central Europeo dice que bueno, que vamos a ver qué pasa. Al final, tipos estables, esto a los bancos no les viene mal, pero les viene bien que si la economía se tranquiliza un poco con el petróleo más barato, las empresas siguen tirando, pues estos son clientes para los bancos que funcionan dentro. Los bancos están tirando y lo que ha tirado y sobre todo en Europa ha sido bancos y parte del sector defensa, algo un poquito de tecnología y tal, ¿no? Claro, los bancos que tiren a nosotros nos viene de fábula porque es lo que ha subido, pues sí, lo que ha hecho subir el índice. Bueno, hablemos del petróleo. El Brent ha saltado de 95 en una semana a 78 y bajando. La Agencia de la Energía dice que sobra petróleo, que va a fluir el crudo a raudales y que van a sobrar 6 millones de barriles día.
Bueno, yo creo que esto es un poquito de optimismo también. Vamos a ver, si recordáis, hace semanas aquí hablamos y recordamos que los futuros a plazo para finales de año, en mediados del año que viene, el petróleo bajaba claramente de precio. Esto lo decíamos cuando el petróleo, el contado, estaba a los 90 y tanto, 96, 98 dólares barril. Por lo tanto, se tendría. Y después de esta especie de solución que ha vuelto a poner encima de la mesa Trump y que parece que ahora los iraníes que quieren y tal, que bueno, de eso podemos hablar largo y tendido porque no me parece que haya sido muy positivo para Estados Unidos, al final el petróleo se ha ido a niveles de 78, 80 dólares barril. Y bueno, pues esto está bien, ¿no? Pero yo creo que hasta que el precio del petróleo se vuelva a los 60-65 dólares barril, que estaba a principio de año y antes de toda esta situación, todavía queda un poquito, ¿no? Entonces yo creo que el mercado, una vez más, pues ha pasado de pesimismo terrible hace apenas 2 semanas a optimismo tremendo ahora mismo. O sea, va a mejorar la situación, evidentemente, pero vamos con calma. Banda. Bueno, sí, en principio tenemos 60 días, que son los que se han dado en el acuerdo para intentar cerrar un cierre de la guerra, ¿no? O sea, que el Memorandum of Understanding o el acuerdo de principios que se ha establecido, lo que hace más que nada es marcar el plazo en el que se tienen que sentar a negociar y qué cosas van a negociar dentro de ese acuerdo, ¿no? Entonces, veremos cómo va pasando. Realmente, en cuanto veamos que se toma una dirección y que probablemente se pueda llegar a un acuerdo, el petróleo, como dice Trump, va a ser a quemarlo todo. Y quemarlo todo significa que vamos a ver el petróleo por debajo de los 60 dólares. Otra cosa es que se tuerza en algún momento y empiecen a haber pues incomodidad por parte de las dos partes en función de cómo se sienten, ¿no? Yo creo que claramente aquí, como se va a jugar a medio plazo, es que Trump necesitaba cerrarlo como fuese, que los puntos principales los sigue refiriendo cada vez que sale en la tele, ¿no? Que al final es no permitir armas nucleares y sobre todo que el acuerdo permita salir del estrecho de Hormuz, que al final es lo que de lo que llevamos hablando estos 3 últimos meses. En cualquier caso, veremos que si se llega a un acuerdo y parece que está cercano, el petróleo a 60 de cabeza. Dice Trump que en 1 o 2 días Hormuz tiene que tener garantías de que puede transitar por ahí cualquier petrolero, cualquier barco que lleve mercancías, las que fueran. Pues, hablemos de la inflación. Xavier, tiene que quitar unas poquitas de minas allí. Ya. Hay que en 2 hacer días un trabajo. Me parece, por eso digo, me parece muy optimista. Sí, hablemos yo es que lo veo claro que abriendo una vía para los pasos van a entrar todos, porque están deseando. Claro, ves ahí cuál es la imagen y están todos con los motores en marcha. O sea que... Hablemos de la inflación en la eurozona, que no tiene techo, ha subido 2 décimas en mayo, está en el 3,2%. Sí, hemos visto, o sea, nos sigue preocupando la inflación fundamentalmente porque eso nos ha llevado a subir los tipos la semana pasada por el BCE y también que los datos siguen estableciéndose cuál era nuestra situación previa, es decir, con un petróleo por encima o sea, próximo a los 100 dólares, con una situación en la que se complicaban mucho los gastos, las economías europeas siguen tirando porque no acaban de crecer y eso nos marca que la inflación sigue siendo referencia, pero lo mismo, en cuanto el petróleo baje y veamos que empieza a recuperar la economía, yo creo que se olvida la subida de tipos y volveríamos a hablar de bajada para intentar paralizar un poco el crecimiento. Desde luego en este juego no está Estados Unidos ni de cerca. Ya. Sí, son datos de mayo, nos recogen la nueva situación. Pero bueno, aquí pues vamos a ver qué es lo que dice el Banco Central Europeo, ¿no? De momento su consejero Philip Lane dejó ayer una idea importante, y es que aunque el petróleo haya corregido, la inflación sigue por encima del objetivo y el Banco Central Europeo tendrá que ser un poquito proactivo. O sea, entonces, por eso digo que a mejor claramente, pero... Sí. Hablemos de la bolsa y de los nombres propios que están detrás de las subidas. La banca, sobre todo, Indra también, son los grandes impulsores del índice. Antonio. Sí, la jornada y el sector y España en general seguimos siendo un índice con un gran peso
en bancos y eso hace que, como se están comportando bien en este principio de año, ya cerrando el primer semestre, o sea que ya vamos a ver un poco la tendencia que ha tenido todo el sistema financiero en estos primeros 6 meses, y luego tenemos varias compañías que marcan también las subidas, ¿no? Como Indra, que está próxima al máximo, Acciona, que había caído un poco porque se pensaba que al final no iba a hacer operaciones, ahora parece que sí, que va a hacer la salida de la parte de renovables y que va a intentar buscar comprador, con lo que eso aplica a la propia Acciona Renovables y a su matriz, que se va a encontrar con una entrada de dinero, con eso también sigue protagonizando las subidas. Y fundamentalmente tenemos también Inditex, que nos ha presentado la semana pasada buenos datos. Y en general los que más pesan en nuestro índice son referencia de subidas, por eso estamos cogiendo carrerilla. Sí, bueno, lo que dice Antonio, lo que hemos comentado antes, ¿no? Los bancos siguen siendo una de las mejores patas del mercado europeo porque esa combinación de menor tensión energética, rentabilidades algo más bajas, pero todavía elevadas. Un Banco Central Europeo que no suena todavía hablando, como comentábamos hace un momento, pues esto le da bastante soporte a los bancos y al final, pues los bancos ya sabemos, lo que hagan los bancos es lo que va a hacer el IBEX. Defensa además vuelve a tener un tirón relativo, el mercado mirando menos a petróleo y más otra vez a gasto estratégico en defensa. Pues esto, bueno, pues está bien, y ahí tenemos a Indra y luego pues los otros grandes players de la bolsa española, como es el caso de Inditex, que decía Antonio, incluso Iberdrola y demás, pues se van a mantener. Fíjate que Repsol, a pesar de la bajada del petróleo, está manteniendo bastante su precio, ¿no? Con lo cual esto también es bastante reseñable, ¿no? Sí. Hablemos indirectamente de Indra. Santa Bárbara mantiene el pulso judicial contra Indra, 7.200 millones de contratos de artillería que se le han dado a Indra y que ellos reclaman como que les han dejado de lado. A pesar de eso, no parece que esto le afecte mucho a Indra, que tiene negociaciones con Santa Bárbara. Lo que sí es positivo para Indra son pues que están prefigurando acuerdos con Rheinmetall. Sí, hoy se ha conocido efectivamente que quieren integrar el radar NEMUS en el sistema de protección Strike Shield de Rheinmetall. Esto está muy bien, le da mucho soporte de cara al mercado, y porque bueno, al final un radar propio integrado en una solución de Rheinmetall, que es un gigante, este sí que es un gigante de la defensa europea, pues está bastante bien. Yo de todas formas sería prudente con el impacto inmediato en la valoración. ¿Por qué? Pues por lo que hemos venido diciendo aquí últimamente. O sea, Indra al final, o sea, tiene acceso a contratos, es verdad, tiene buen acceso también a hacer acuerdos con clientes, es verdad, pero nos falta una parte muy importante, ¿no? Que es la producción, producir. Y aquí tenemos otra vez por el otro lado de Santa Bárbara, que yo creo van a terminar llegando a algún tipo de acuerdo, porque Santa Bárbara sí que tiene músculo productivo, que es lo que le falta a Indra. Y luego Indra, pues vamos a ver, hoy ha aterrizado el Recasén, el nuevo CEO, el nuevo consejero delegado, está redefiniendo el plan estratégico hasta después del verano, no lo vamos a conocer. Pues bueno, vamos a ir poco a poco, no nos pongamos ni muy optimistas ni muy pesimistas, pero hasta que tengamos los números, pues vamos a ver cómo lo sacan. Bueno, el sector defensa, después de que se cierre la guerra de Irán, pues vuelve a ser referencia, ¿no? Sobre todo porque a ver cómo se resuelve los acuerdos de la OTAN y cómo va a jugar España la obligación de los Estados Unidos de mantener sus inversiones en defensa, ¿no? Esta parte la vamos a ver a través. Indra ya se ha puesto protagonista, los acuerdos con Santa Bárbara está muy claro que se van a cerrar mediante una cesión o un pago o lo que sea, o sea, Santa Bárbara va a estar incorporada. Luego, además, sí que Indra está empezando a ver operaciones corporativas referenciadas a hacer la posibilidad de producir, y Rheinmetall y la entrada y el acuerdo también significa que la gran corporación de defensa vuelve a renacer de lo que era, ¿no? Después de la salida de Escribano, y viendo un poco cómo se va a jugar eso, veremos que Indra va a seguir es la referencia y va a ser utilizada por el gobierno para incrementar las posiciones o poder ponerse frente a la OTAN diciendo que su gasto de defensa es mucho mayor de lo que decía anteriormente. Y además, a su vez, le sirve también para ocultarlo, porque no es una posición directa, ¿no? O sea que ya veremos, porque esto viene de nuevo a ser una jugada política que, aunque parece que es complicada, sin embargo la bolsa lo está reconociendo, porque los inversores internacionales están buscando jugadores en el área de defensa y no hay tantos.
Hablemos de Colonial, que se congela en bolsa porque el mercado no se siente convencido con la marcha de Colonial. Pues vamos a ver, lo que pasa aquí es que a Colonial yo creo que le hace falta una cosa de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones y por otros temas, que es el relato, ¿no? Colonial yo creo que tiene una calidad de activos bueno, tiene sus rentas creciendo, tiene una cartera prime muy sólida. Y lo que el mercado duda es si eso bastará para cerrar el descuento que sigue apareciendo sobre sus net asset values, o sea, la diferencia entre lo que está cotizando y lo que valen realmente sus activos, ¿no? Es verdad que tiene muchas oficinas y esto ahora mismo al mercado no le termina de gustar, que la financiación es muy barata y que le hace falta un plan estratégico que realmente agrade y que sorprenda al mercado. Yo creo que tiene unos fundamentales que son buenos y sólidos, pero le falta la narrativa y es una pena, ¿no? No entendemos muy bien. Bueno, yo creo que Colonial al final es una inmobiliaria la antigua, ¿no? Hacen promoción, tienen una serie, o sea, que tienen una buena cartera de productos y efectivamente la diferencia que hay entre el valor de sus activos y a lo que cotiza, eso debería reducirse, ¿no? Y estamos viendo que el mercado, sin embargo, no acaba de reconocerlo. ¿Por qué? Porque el mercado está buscando activos inmobiliarios que estén vinculados a bases de datos, a desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. Entonces están buscando cosas, sigue siendo al final promoción, pero como mucho más moderna, sin esto reflejar realmente que están jugando eso. Yo creo que, como dice Antonio, sí que hace falta vender algo que aunque no lo tengas, pues poner en el mercado que lo vas a hacer. Si estás fuera y estás haciendo cosas un poco a la antigua, pues difícilmente vas a recuperar ese diferencial que tienes entre el valor de tus activos y tu cotización en bolsa. Es la diferencia con Berlín, ¿no? Están vendiendo el tema de los centros de datos, tal, y... Claro, y eso gusta. Hoy hemos conocido a los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation. Se han llevado 28.359 millones, con el 90% para el sector público. Adif es la que más se ha llevado. Sí, esto es fantástico porque realmente yo creo que estos fondos Next Generation lo que buscaban era mejorar la productividad de la inversión privada, la competitividad. Y al final, si esto termina en el Estado, pues que alguien me explique cómo va a llegar al sector privado, ¿no? Bueno, pues es que es lo de siempre. O sea, es que no se me agotan aquí los adjetivos, ¿no? Siento no poder decir mucho más. Una cosa que estaba dirigida a lo que estaba dirigido termina en otros menesteres. Anda. Bueno, y como estamos ya a 17 de junio, pues resulta que no vamos a repartir porque viene el verano. Y la gente esta del gobierno, que son los que se han repartido esta tarta, se van de vacaciones. O sea, que olvídate que hagan nada con el dinero que tendrían que repartir entre entidades privadas, que estamos buscando financiación como sea, que hace falta, que hay dinero, que nos lo han puesto a disposición y sin embargo no lo tenemos, porque estos funcionarios se dedican a lo que ahora se llaman bajaciones. O sea, si no están de baja, están de vacaciones y aquí no trabaja nadie, ni el presidente del gobierno. Parece que va a cogerse las vacaciones más largas de la historia de cualquier presidente del gobierno español. Pues nada, volveremos en septiembre y ya nos agotan los plazos porque no se han contratado los consultores que tienen que hacer esta distribución, porque además han contratado consultores de fuera del gobierno para hacer los cálculos, pues los perdemos. ¿Y qué pasa? Nada, como todo. Ya. Hoy hay otra noticia interesante y es que Yolanda Díaz ha destituido a Gerardo Gutiérrez, que era el director general del SEPE. Los motivos no quedan tan claros. A lo mejor es que Gerardo Gutiérrez ya estaba un poco harto de hacer trampas en lo del conteo de los desempleados. Pues bueno, yo no sé si se le exigía hacer trampas al señor Gutiérrez, esto obviamente no lo sabemos, no podemos afirmarlo, ¿no? Pero dado el perfil de esta gente, todo es posible, ¿no? Fíjate, lo que se ha publicado, el Consejo de Ministros aprueba el cese de Gutiérrez, pero nombra a Ricardo Cuesta, que hasta ahora es el subdirector de Estadística e Información del propio SEPE. Qué curioso, ¿no? Entonces, claro, si cambias al director del SEPE y colocas precisamente al responsable del área estadística, pues lo mínimo exigible es una explicación política un poquitito más sólida que esto pasa porque pasa, ¿no? Que es lo que más o menos ha venido a decir doña Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto alimenta la desconfianza y que no sé, ¿qué queréis que os diga? Que no sepamos, ¿no? O sea, el estadístico ya viene acostumbrado a hacer las trampas de antes, por de supuesto. antiguo.
Hablemos de Nvidia, porque ha lanzado una mega emisión de bonos, 25.000 millones de dólares. Aquí a cañonazos siempre con estas compañías del sector tecnológico avanzado. Calienta la ola financiera en torno a la inteligencia artificial. Menos mal que hay mucha liquidez en los mercados, que si no... Bueno, sí, lo que llama bastante la atención, o sea, lo de Nvidia no suena a necesidad de que pidan los 25.000 millones porque les haga falta, porque estos tienen liquidez para aburrir, ¿no? Pero suena a oportunidad, ¿no? Aprovecha una ventana de liquidez que se ha abierto enorme para financiar la carrera de la inteligencia artificial sin diluir al accionista. Tenemos la salida de SpaceX, lo que viene de Anthropic, lo que viene de OpenAI. La propia Google ha hecho también una emisión, una ampliación de capital en este caso. O sea, yo creo que lo que han hecho ha sido aprovechar que de repente el mundo se ha vuelto loco y tal. Y lo malo de esto no es la confianza que hay en la inteligencia artificial ni que la inteligencia artificial sea, sino que ya se empieza a apalancar en compañías que no estaban apalancadas. Esto ya a mí me empieza a preocupar un poco. Banda. Bueno, yo creo que son compañías que tienen muy claro, las americanas, ya por el peso que tienen, por la capacidad de balance, por la búsqueda de oportunidades, de utilizar un recurso de emisión de deuda para además esa deuda colocarla a los grandes fondos de inversión que están buscando dentro de los bonos corporativos oportunidades con una rentabilidad bastante interesante. O sea, que la liquidez es enorme, es liquidez, y lo hemos visto con la colocación de SpaceX. Hay una liquidez enorme de los grandes, pequeños, medianos inversores americanos que van a tomar todo lo que salga. Europa nos quedamos un poco atrás, pero también lo reparten y estamos viendo que el dinero está ahí. Pues mucho mejor hacerlo a través de una emisión de bonos que va a tener un vencimiento de 7 años, que además está calificada como AAA porque la compañía tiene unos balances consolidados muy fuertes. Y es una forma, desde luego, mucho más barata a la compañía de financiarse que incrementar capital. Bueno, como este programa es sobre todo didáctico y pretende que todos conozcan las expresiones de las que vamos a tener que oír mucho en el futuro, hay una que hay que explicar. ¿Qué son los mangos? No son las frutas, no. Los mangos son, a los americanos les encanta ponerle nombres a las cosas con las iniciales de las compañías que se incluyen en el concepto mangos. Meta, Anthropic, Nvidia, Alphabet, OpenAI y SpaceX es lo que ahora se va a llamar los mangos. Sí, al final lo que buscan las compañías, o sea, lo que buscan fundamentalmente los periodistas americanos es utilizar términos para atraer dónde está el interés de la economía, ¿no? Y esto colocas, diciendo una simple palabra, a las 5 o 6 compañías y coges la S, que al final es la que está un poco distinta del resto, sitúa a las compañías vinculadas a inteligencia artificial, crecimientos que valen o que van a valer, porque al final nos queda saber cuánto a cuánto va a salir a bolsa OpenAI y Anthropic con Claudia. ¿Qué ocurre? Que eso te marca para cualquier inversor dónde está el punto de interés y hace que para todos sea más fácil entender que esto es IA y estos son los líderes. Y esto es lo que hay que comprar cuando estás pensando que quieres comprar o quieres entrar a un mercado en el que lo que va a ser referencia y que estamos viendo que está siendo los últimos 6 meses y que probablemente sea los próximos 3 o 4 años, que es donde vamos a invertir todos. Lo vimos con las FANG, lo vimos con las 7 magníficas, es lo que dice Antonio. Lo divertido de esto es que ya hay gestoras que han registrado ETFs ligados a este concepto, ¿no? Lo cual acaba de salir, ¡pam! Ya lo tienen ahí. Bueno, es más una narrativa de mercado que un índice formal, pero efectivamente, como dice Antonio, refleja dónde está la obsesión inversora, ¿no? En este tipo de compañías. Bueno, está bien. El becerro de oro, el nuevo becerro de oro. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta, hoy plagada de noticias.